Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar titulado Aplicación y validación de plantillas por medio de baropodometría digital en pie diabético en remisión. Para este webinar tendremos al Dr. Cendejas de la Torre como ponente principal y este webinar llega a ustedes gracias a la coorganización entre TechScan y RP Biomechanics. Nuestra agenda de la presentación es la siguiente. Empezamos con una introducción general a los equipos que podemos aplicar para el pie diabético, específicamente de TechScan y por lo tanto de RP Biomechanics. Además de esto, trataremos algunos temas estadísticos de pie diabético como introducción a la presentación principal del Dr. Cendejas. Finalizamos con la información de contacto para cualquier consulta o comentario que quieran hacernos llegar. Como mencionamos anteriormente, el presentador será el Dr. Rafael Cendejas de la Torre, quien es el presidente de Única Clínica Ambulatoria en México, como podemos ver. Además, su servidor, Alberto Sánchez Alvarado, soy investigador y además el cofundador de Research and Performance Biomechanics para Latinoamérica. Como introducción, en el caso de TechScan, es una empresa estadounidense fundada en 1987, ubicada en Massachusetts, como podemos ver, y en forma bastante resumida, es la empresa que está a la vanguardia en investigación y desarrollo de tecnología ultra delgada de detección de fuerza y presión. Y por supuesto, los utilizamos en una amplia gama de aplicaciones, en nuestro caso, en aplicaciones biomecánicas por medio de equipos validados, que es algo claramente fundamental en nuestro ámbito. Además de esto, la tecnología de TechScan no son únicamente los sensores, sino también el software y el hardware para tener mediciones validadas y con mucho sentido, obviamente. Además de esto, tenemos aplicaciones tales como en función del pie, análisis de marcha, marcha animal, análisis de balance, investigación ortopédica, la parte de asientos y posicionamiento y finalmente el mapeo del pie para minoristas, que es posiblemente lo que les interesa en este momento. Además, Research and Performance Biomechanics es una empresa costarricense con ámbito en diversos países de Latinoamérica, fundada en el 2015 y somos especializados en equipo, software y servicios biomecánicos para el área latinoamericana. Como podemos ver, tenemos diferentes marcas de acuerdo a la aplicación biomecánica, entre ellas en los campos de la cinemática, cinética, electromiografía y software, entre otros. Como sabemos, la diabetes en nuestra área latinoamericana, así como a nivel mundial, sigue en aumento. Acá podemos ver en este gráfico donde México y Costa Rica, por ejemplo, están en una posición bastante compleja, donde tenemos una cantidad bastante importante de casos de amputaciones por diabetes al 2015 por cada 100.000 habitantes. Esto, por supuesto, es preocupante para nuestra región. Además, se calcula que la diabetes puede llegar a estar en 11.7 millones de personas para el 2025 únicamente en México. Y como podemos ver y lo dicen las investigaciones, el pie diabético es una de las complicaciones más costosas implicadas directamente con la diabetes. Por supuesto, si tenemos un tratamiento integral de cómo cuidar estos pie diabéticos,
podemos reducir las amputaciones, lo cual claramente es un procedimiento que cambia sin duda la vida de nuestros pacientes. Acá podemos ver algunos de los costos asociados en pesos mexicanos por amputaciones a nuestros sistemas de salud de cada país. En este caso son datos de México, pero podemos ver que los montos son bastante importantes. Y por supuesto, les compartimos algunas de las fuentes por si gustan investigar más al respecto. Con esto, pasamos a dos de los equipos que estará utilizando el Dr. Sendejas, iniciando con el Mobile Mat. El Mobile Mat tiene un uso bastante sencillo. Básicamente lo ponemos en el suelo y dejamos que nuestro paciente camine sobre él. El tiempo para adquirir datos o recolectar datos es bastante corto, es decir, es muy amigable el sistema. Tiene, por supuesto, la limitante de lo que llamamos focalización o targeting en inglés, que es básicamente que el paciente trata de caer encima del mat para poder tener los datos propiamente. Esto, por supuesto, nos cambia ligeramente el patrón de marcha y no es lo adecuado, o por lo menos no debiera suceder. Y por supuesto, por las limitantes del espacio físico, tenemos únicamente pasos no continuos, es decir, podemos cuantificar tanto el pie derecho como el izquierdo, pero no en un patrón de marcha continuo. El otro equipo del cual estaremos viendo bastante información es el F-Scan, el cual se introduce dentro del calzado. Es decir, es un sensor flexible que cortamos a las dimensiones del calzado como tal y podemos cuantificar la interacción entre el pie y la plantilla directamente dentro del calzado que nos interesa. Por supuesto, por todo este procedimiento tenemos un mayor tiempo que es requerido para recolectar los datos, pero nos permite una marcha más natural de la persona y además de múltiples pasos o pasos continuos por las particularidades del sistema como tal. Los sistemas de TechScan nos permiten dividir el pie en diferentes áreas o zonas, donde normalmente dividimos el pie en tres zonas, entiéndase el antepié, medio pie y retropié, y con esto podemos obtener, además del perfil de presión, la curva de fuerza versus tiempo, la cual ya veremos a continuación en mayor detalle. Además de esto, podemos ver el perfil de presión tanto en 2D como en 3D. La importancia de la curva de fuerza versus tiempo es que en un patrón normal vamos a tener, como podemos ver en la gráfica superior, dos picos o el perfil llamado como gráfica tipo mariposa, donde está el contacto inicial con el talón, luego viene la parte del medio pie y finalmente el retropié. Acá podemos ver que el color verde es el pie izquierdo y el color rojo el pie derecho. Las dos curvas que están en el medio y en la parte inferior podemos ver que es la división del pie, es decir, la curva más grande es la del pie completo y cada una de las dos curvas subsiguientes son la del talón y la del retropié. Es decir, de ahí la importancia de poder analizar estos datos con mucha mayor precisión. Además, existen otros equipos, por supuesto, que nos ayudan a cuantificar el patrón de marcha, incluidos, por supuesto, el Mobile Mat y el F-Scan. Estos equipos nos permiten tener parámetros de espacio temporales, además de, obviamente, el perfil de presión y fuerza,
en cada una de las regiones. Es decir, tenemos muchos datos para analizar de una forma muy adecuada el patrón de marcha propiamente de la persona. Con esto pasamos a la presentación principal del Dr. Sentejas. Quiero agradecer al equipo de TechScan por la invitación. Yo soy el doctor Rafael Sendejas Salatorre, trabajo en Única Clínica Ambulatoria en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, en México, y les voy a platicar acerca de la aplicación y validación de plantillas por medio de baropodometría digital en pie diabético en remisión. Y quiero comentarles que yo conocí este sistema la primera vez en el 2008, cuando la Asociación Mexicana de Pie Diabético y la Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protecistas realizaron un taller en donde hicieron la comparación de la elaboración de plantillas con los moldes de yeso y todo el proceso de fabricación versus el estudio de la baropodometría, el escáner en 3D y la fabricación de la plantilla en ese momento. En ese momento yo quedé impresionado con la tecnología y lo rápido y bueno que era este sistema. Y fue en el 2009, perdón, cuando acudí al DayofCon en Los Ángeles, donde conocía en forma integral y completa el sistema, y desde entonces lo estoy utilizando con excelentes resultados. Y vamos a entrar en materia y vamos a platicar del síndrome del pie diabético, que es de las complicaciones más serias de la diabetes mellitus. Su definición, según San Elian del 2020, es un síndrome que se presenta como un ataque agudo o crónico del pie, caracterizado por una o más heridas cuya etiología, complejidad y gravedad es variable, tanto en extensión, profundidad y zonas y aspectos anatómicos. Puede ser agravada por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte. Dentro de la línea del tiempo, la historia natural de la enfermedad propuesta por el modelo preventivo de San Elian, podemos ver la etapa 1, que es cuando el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad protectora y además tiene deformidades del pie, es un pie de riesgo. La etapa 2, donde el pie ya tuvo una lesión y hay que hacer un ataque agudo del pie, se hacen amputaciones, desbridaciones y posteriormente el cierre de la herida. Y la etapa 3, donde la herida ya sanó y el pie tuvo cambios en su morfología, en su anatomía, por lo tanto es un pie en remisión y de alto riesgo. Dentro del ataque agudo del pie diabético podemos tener varios escenarios como el pie isquémico, el pie neuropático, el pie infeccioso, un ataque mixto, un ataque por edema o un ataque por un charcot agudo, pero todos estos escenarios, si se tratan en forma y manera adecuada, van a llegar a la epitelización del pie y van a pasar al periodo de remisión o un estadio 3. El estadio 3, que es el pie de riesgo, es cuando la remisión ya fue después de un ataque agudo. El paciente ya presentó una herida o una amputación previa y tiene un riesgo elevado de presentar un nuevo ataque agudo. Estos pacientes siguen teniendo una amenaza de la extremidad a la vida o la vida en caso de que tenga una recurrencia. Esta paciente llegó con un absceso plantar, la llevamos a periodo en remisión, iniciamos su manejo con plantillas y calzado, pero a través de la línea del tiempo fue aumentando su deformidad, requirió una órtesis tipo AFO y actualmente requiere ya una cirugía de reconstrucción del pie. Dentro de las clasificaciones también está la estadificación de riesgo propuesta por la International Working Group, que se actualizó en el 2019, donde el grado 3, que es un riesgo de ulceración alto, sus características son que tiene pérdida de sensibilidad protectora o insuficiencia arterial periférica, más uno de los siguientes, que es una historia de úlcera del pie, amputación de la extremidad inferior, ya sea menor o mayor, o una insuficiencia renal estadio terminal. Aquí podemos poner al pie en remisión. Y para que estos pacientes puedan epitelizar o puedan sanar, necesitamos un manejo multidisciplinario. Debemos interactuar con todas estas especialidades para que le vaya bien a nuestro paciente y siendo así el 80% de las amputaciones se pueden prevenir. Cuando llega el paciente al pie en remisión, esto quiere decir que la herida ya epitelizó, ya sanó, pero aún la cicatriz es vulnerable a las fuerzas mecánicas como la presión, la fricción y el corte. Hay un déficit de tejido adiposo y colchón graso que protegen el pie al cargar peso. Es muy común que el paciente y la familia se olviden del seguimiento pensando que no volverán a tener lesiones posteriores. Esto se debe también a que el pie es insensible.
Los pacientes que se adhieren a protocolos de prevención y cuidado tendrán mejores resultados que los que se olvidan de los lineamientos del pie en remisión. Es importante enfatizarle siempre al paciente en el cuidado, en el cumplimiento del cuidado y uso del calzado adecuado siempre para mantener el pie libre de úlcera. Tanto caminar descalzo como utilizar un calzado viejo, inapropiado y la carencia del autocuidado en los pies va a aumentar 10 veces el riesgo de recurrencia. El doctor Armstrong ha descrito que la recurrencia un año puede ser hasta el 40%, a 3 años a 60% y 65% a 5 años. Y el término de remisión va a proporcionar un medio de comunicar la gravedad de las ulceraciones del pie diabético a los pacientes los cuales tienen rangos de complicaciones y mortalidad muy parecidos al cáncer. La meta en esta fase es eliminar las fuerzas que aumentan el pico de presión en la superficie plantar. Cuando llevamos al paciente al módulo de pie en remisión, tenemos que realizar un retorno gradual a la actividad física. Los elementos como magnitud, tiempo de carga y dirección del estrés sobre el tejido es importante identificarlo y manejarlo para evitar la reulceración. La prescripción de la terapia de rehabilitación en esta fase es clave para mantener el pie íntegro y además maximiza la seguridad del paciente para prevenir caídas. Las amputaciones parciales y la cirugía reconstructiva del pie pueden causar un cambio en la compleja biomecánica del pie y el tobillo. Por eso deben de ser evaluados por puntos de alta presión para prevenir áreas de nueva ulceración. La evaluación biomecánica en este módulo es indispensable, tanto para valorar si el paciente puede utilizar plantillas, órtesis o tiene que llevarse a cabo una cirugía reconstructiva del pie. Dentro del programa de la preservación de extremidades, tanto el ataque agudo al pie como el manejo avanzado de heridas, los cuales su objetivo es llegar a la epitelización, y los que están en módulo de pie de riesgo y en módulo de pie de remisión, la meta de todos en conjunto es mantener el pie libre de lesión, utilizando estas modalidades para lograrlo. Y nuestro objetivo dentro del manejo integral del diabetes y del pie en remisión es enfocarnos en disminuir el nivel de mortalidad en estos pacientes. Vemos que los pacientes con Charcot y úlcera diabética tienen una mortalidad más alta que el cáncer de mama a 5 años, y una amputación menor, una isquemia crítica que amenaza la extremidad, una amputación mayor tiene una mortalidad mayor que todos los demás cánceres, solo están por debajo del cáncer de pulmón. Los elementos claves que debemos de realizar en el módulo de pie en remisión es identificar el pie de alto riesgo, inspeccionar y explorar el pie en forma regular, educar al paciente y a los familiares del paciente, asegurarse que utilice un calzado apropiado en forma rutinaria y tratar los factores de riesgo para evitar esa reulceración. ¿Qué calzado deben de utilizar? Todas las personas que tienen pérdida de la sensibilidad protectora deben de utilizar un calzado adaptado para descargar cualquier alteración de la estructura del pie biomecánica del mismo. Los pacientes con nivel 0 de la International Working Group pueden escoger su propio calzado. Pacientes con nivel 1 a 3 deben utilizar calzado y plantillas personalizadas. La longitud interna del zapato debe ser 1 centímetro a 2 mayor que el pie. El ancho del zapato debe ser igual al ancho de la articulación metatarso-falángica. La altura del zapato debe ser lo suficiente para no lastimar todos los dedos. Hay que revisar el calzado en posición parada y de preferencia en la tarde. Si no hay calzado adecuado, hay que hacerle uno personalizado. Y para evitar recurrencias, hay que comprobar con la baropodometría en el calzado que el pico de presión plantar sea menor de 2 kilos por centímetro cuadrado. Debemos instruir al paciente que nunca jamás vuelva a utilizar el calzado que lo ulceró. Y la baropodometría digital nos va a ayudar a identificar y corregir las anormalidades en el ciclo de la marcha, medir cambios después de algún tratamiento, medir las presiones y las fuerzas durante la marcha, y esto se puede desplegar en gráficas, la posición y trayectoria del centro de fuerza, el tiempo de contacto inicial y terminal, el tiempo máximo de fuerza, la fuerza y el pico de presión, evaluar anormalidades en la función tanto del tobillo, rodilla y cadera, el comportamiento biomecánico del pie en estático y en dinámico, y ayuda a la clínica a detectar alteraciones del pie. Cuando nuestros pacientes llegan a módulo de pie en remisión, quiere decir que ya fueron sometidos a algún procedimiento de desbridación, o amputación de dedos o amputación menor, y estos tendrán cambios en su biomecánica y en los puntos de presión al momento de la deambulación.
Esto va a aumentar el riesgo de reulceración en caso de que no les coloquemos una órtesis adecuada. Es por eso que es necesario realizar estos estudios dinámicos de baropodometría para valorar los picos de presión. Una vez que se realiza la órtesis, también se debe validar objetivamente que esa órtesis está descargando completamente el pie. Está ampliamente demostrado que la relación entre la limitación de la movilidad articular y el aumento de las presiones plantares en el pie. La alteración en la musculatura intrínseca y extrínseca del pie, los cambios morfológicos de la fascia plantar, la glicosilación no enzimática, el colágeno tipo 1, lo cual va a hacer que las articulaciones, tendones, ligamentos tengan mayor rigidez y va a limitar la movilidad. La limitación de las articulaciones tibioperonea astragalina, subastragalina de la primera articulación metatarso-falángica van relacionados directamente a un incremento de las presiones en la planta del pie. Hay varios estudios que han descrito el punto de quiebre o ulceración del pie. Unos los han hecho en descalzo, otros dentro del zapato, pero la cifra más aceptada es la reportada por el doctor Peter Kavanagh, que dice que 2 kilos por centímetro cuadrado debe ser la meta para descargar la región plantar hasta no tener una mejor evidencia posible. La medición de la presión dentro del calzado cada vez es más utilizada en la actualidad, pero es una realidad que se utiliza más en la investigación que en la práctica clínica. La diferencia sustancial en la descarga plantar dentro del calzado puede ser aparente, pero el clínico debe demostrarlo objetivamente con la medición. Si no lo demostramos, es una de las razones por la cual la descarga en los pacientes diabéticos es muy difícil y propensa a la recidiva. En un estudio que se hizo a 5 años se encontró una recidiva del 21% con la comprobación de la descarga en la plantilla, en comparación a un 70% de recidivas sin que se comprobara la misma. Al realizar el análisis dentro del calzado, la reulceración se reduce 2.6 veces si el paciente utiliza el 80% del tiempo la plantilla. ¿Y cuáles son las metas en el periodo de remisión? Los días libres de úlcera, esto se va a realizar a través del manejo de descargas, de la autorrevisión, el autocuidado y educar al paciente. Los días libres de hospitalización, de los pacientes que se nos van a reulcerar, más de la mitad se reinfectan. Y de estos reinfectados, 20% requerirán hospitalización. Y los días ricos en actividad. Esto va a ser independiente o va a ser personalizado. Es muy diferente un paciente de 80 años que tiene una visibilidad baja, que está en hemodiálisis, donde su actividad solo es recorrer dentro de la casa las actividades esenciales, en comparación no a un masculino de 45 años que tiene que regresar a realizar algún trabajo. Entonces, estos días ricos en actividades deben de ser después de una rehabilitación adecuada, va a mejorar la calidad de vida y se debe de reactivar la actividad diaria al iniciar la deambulación con su calzado y plantilla personalizada. Estos son los componentes necesarios para maximizar los días libres de úlcera en el pie diabético en remisión, que son las descargas, la educación del paciente, la autoexploración, el cuidado profesional del pie y la tecnología de monitorización persistente, que aún en nuestro país es muy cara y escasa. Y vamos a entrar a ver algunos casos clínicos. Vamos a presentar el caso completo. Es un masculino de 69 años, diabético. Él acudió con nosotros 2 semanas después de posoperado, una amputación del primer y segundo dedo del pie derecho. Lo habían programado una amputación transtibial porque usaron la terapia VAC y no les había funcionado. El paciente se da de alta y acude con nosotros y encontramos a un paciente con una ausencia de sensibilidad protectora, unos pulsos tibiales disminuidos, con un índice tobillo-brazo no valorable, una herida esfacelada a nivel de la amputación del primer y segundo dedos. La clasificamos como un grado 2, un grado 3 de San-Elian con 22 puntos. Realizamos una desbridación amplia y amputación del tercer dedo, y lo llevamos por fases hasta la epitelización. Una vez que ya epitelizó la herida, entra al módulo de pie en remisión, que hacemos una valoración dermatológica, neurológica, vascular, biomecánica y baropodometría. Utilizamos el monofilamento, el diapasón, el DND para discernir la temperatura de frío-calor, checamos las temperaturas comparativas de ambos pies,
los flujos arteriales, sus índices y el estudio biomecánico. Y dentro de la baropodometría vemos o valoramos los puntos de presión. Esto se valora por colores. Vemos aquí en la gráfica donde el pie izquierdo, el pie derecho está cargando más peso que el izquierdo, pero con un tiempo de contacto total muy amplio. Además, el paciente tiene una marcha neuropática muy marcada. Posterior al hacer la baropodometría, realizamos el escáner digital del pie en 3D. Sobreponemos los estudios. Una vez que se hace el escáner, sale la plantilla personalizada y mandamos la información de la baropodometría hacia la plantilla. De esa forma, nuestro ortesista puede localizar exactamente dónde está el punto de mayor carga y valorando los picos de presión, la cantidad de carga que tiene el paciente, puede hacer el tamaño de la descarga para poder mantener ese pie libre de lesión. Entonces es muy importante la sobreposición y es indispensable el tener los valores de las cargas en estos pacientes. Después de que se le entregan las plantillas, el paciente continúa en módulo de pie en remisión, acude cada 4 meses a revisión. Los pacientes que son revascularizados o después de algún charcot agudo les hacemos estudios especiales diferentes y la plantilla se cambia cada año o si es necesario más pronto lo hacemos ya si el paciente presenta alguna hiperkeratosis o la plantilla está muy desgastada. Al año siguiente el paciente regresa a su estudio de control y se le realiza la baropodometría donde encontramos que ya los picos de presión han disminuido bastante. Ya el pico de presión en su pie izquierdo es de 1.9 kilos por centímetro cuadrado, en el pie derecho es de 2.2 kilos. Pero el paciente continúa con una marcha completamente neuropática y con una carga, un tiempo de carga muy importante en el pie derecho, aunque disminuyó su pico de presión. Posterior a esto validamos la plantilla. Al paciente se le revisan sus plantillas, se coloca el sensor sobre la plantilla, dentro del calzado, y se pone el sensor, se coloca dentro del se colocan los sensores hacia el sistema y se ve en forma objetiva y en tiempo real los picos de presión. Aquí notamos en el pie derecho como hay un pico de presión a nivel del cuarto dedo. Medimos esa presión, la cual nos da de 6.4, es una presión muy alta, localizamos el punto donde la plantilla lo está lastimando, inmediatamente en ese momento se comienza a realizar una descarga mayor hasta que llegamos a una carga de 2.7 kilos. Aquí estudiar las cargas en nuestros pacientes, en nuestra población, porque había muchos pacientes que tenían unas exostosis muy severas, no lográbamos llevarlos a 2.7 kilos, a 2 kilos la descarga, y empezamos a estudiar y aumentar el número de carga, y hemos visto que hasta 2.7 kilos en nuestros pacientes no se ulceran. Pasando de 2.8 kilos el paciente comienza con hiperkeratosis, después de 3 kilos se ulcera el paciente. Es un estudio que apenas lo estamos llevando a cabo y esperamos poder tener resultados y publicarlos a la brevedad. Entonces, el uso conjunto de la baropodometría en descalzo y la elaboración de la plantilla con sistema 3D reduce un 63% la recurrencia. Diversos estudios demuestran que el mejor efecto clínico es utilizar ambos sistemas y la validación de la plantilla dentro del calzado. La colocación adecuada de los elementos de la plantilla como barras metatarsales, arco plantar medial, almohadillas, descargas es crítico. El no colocarlas en forma adecuada puede contribuir al aumento de presión en zonas que requieren descarga. El objetivo de la plantilla en los pacientes en remisión debe ser acomodativa para distribuir la carga en toda la superficie plantar y no el alineamiento o corrección de la marcha del pie.
Si el paciente está supinando, está pronando, se les pone algún virón o alguna cuña en forma excesiva, el paciente no se va a poner las plantillas porque prefiere que se le doble el tobillo, siente que se cae, se le va el pie hacia afuera. Entonces, aquí lo importante es quitar los picos de presión. Entonces, reducir la presión a menos de 2 kilogramos por centímetro cuadrado y la adherencia al tratamiento reduce un 80% la recurrencia utilizando ambos sistemas. Otro caso clínico es una femenina de 77 años, diabética hipertensa, tenía más de un mes de evolución con una lesión isquémica en el primer dedo del pie izquierdo. En la exploración física encontramos que tenía la lesión puntiforme en el primer dedo, ausencia de pulsos tibiales distales y de pulso popliteo. Todos los pacientes que tenemos con herida y ausencia de pulso los llevamos a estudios vasculares no invasivos, donde realizamos presiones sistólicas tibiales, tensión percutánea de oxígeno, índice tobillo-brazo y nos dieron positivo en isquemia crítica. Realizamos un ultrasonido Doppler duplex donde encontramos una obstrucción a nivel de la femoral superficial y de la arteria poplitea. Este paciente la clasificamos como un Zanelian 2 de 19 puntos y también los pacientes vasculares les hacemos clasificación de Wi-Fi para valorar el riesgo de amputación y si el paciente requiere revascularización o no. El paciente en ese momento no quiso el procedimiento y regresa más adelante ya con la necrosis completa del dedo y con datos de infección. El paciente se lleva a quirófano y se realiza una angiografía diagnóstica encontrando la obstrucción a nivel de femoral superficial y de poplitea, un pobre llenado a nivel de tibiales, por lo que se hace un abordaje enterógrado y retrógrado por la tibial posterior, se hace una predilatación de la lesión a nivel de femoral superficial y poplitea y se realiza angioplastia con valor con droga a ese nivel y una angioplastia de la tibial posterior con balón plano, teniendo un resultado angiográfico muy aceptable en el postoperatorio. Una semana después, la paciente se lleva una amputación del primer dedo y se lleva por etapas hacia la epitelización. Una vez que ya ha sanado su herida, se realiza su baropodografía, baropodometría, encontrando los picos de presión. Vemos como en el pie izquierdo hay una transferencia de carga a la cabeza del segundo metatarsiano. Los dos pies están cargando 2.7 kilos, su pico de mayor presión. Carga más peso a nivel del pie izquierdo que en el derecho, pero el tiempo de contacto es corto y igual tiene una marcha completamente neuropática. La paciente se envía a rehabilitación física. Una vez que están sus plantillas, se hace su validación de las plantillas. Al momento de validar las plantillas, también el sistema nos arroja gráficas que podemos valorar el pie por separado, el contacto de talón, el push-up del metatarso. Tenemos gráficas, nos pueden dar gráficas que nos va a servir bastante al servicio de rehabilitación. Nos va a decir la cadencia, el tiempo de paso, el tiempo de contacto total del talón, cuánto carga el talón, la fuerza máxima. Esto le sirve mucho al equipo de rehabilitación para mejorar sus terapias. Entonces valoramos ya después de la validación de la plantilla, vemos que está cargando 0.9 kilos en su pie izquierdo y 1.1 kilos en el pie derecho. La paciente continúa en periodo de remisión. Otro caso clínico, un masculino de 50 años de edad, acudió con un charcot crónico del pie derecho y una herida inicial en la cabeza del primer metatarsiano del pie izquierdo. Este paciente tuvo múltiples reulceraciones del pie izquierdo, se tuvieron que hacer osteotomías, desbridaciones en el transcurso de su tratamiento. En el momento que valoramos el pie derecho, vimos en la radiografía que el paciente todavía tenía una fase de coalescencia del charcot. Se le hicieron la baropodometría encontrando unos picos de presión muy altos a nivel del pie derecho de 4.3 kilos. Por las características del pie, de su componente óseo, se decidió colocar una órtesis tipo AFO y en el otro pie estaba cargando 3.4 kilos. En el transcurso en que su pie izquierdo epitelizó, tuvimos que hacer osteotomías, desbridaciones, entonces no sabemos si ese pie ya al momento que había epitelizado seguía teniendo la misma biomecánica o su plantilla que se le había hecho a un inicio
aún le funcionaba, teníamos que hacer una nueva. Entonces valoró su plantilla con el EFSCAN y encontramos que la carga era de 0.8, entonces el paciente actualmente está en remisión. Otro caso es un masculino de 77 años, también diabético. Él ingresó con nosotros al módulo de pie en remisión en el 2014, después de que le realizamos una osteotomía de la cabeza del tercer metatarsiano y una desviación de la región plantar por una infección. En el 2014 él ingresó con unas cargas de 2.6 kilos y 2.4 en ambos pies. En el 2006 aumentaron sus cargas a 2.8 y 2.6. En el 2017 sus cargas fueron aumentando a 3 kilos, 3.2 y ya empezamos a notar cargas más puntuales tanto en los dedos como en la cabeza del primer metatarsiano, del cuarto. Y en el 2019 su carga del pie derecho fue de 4.6 y del pie izquierdo fue de 6 kilos. Por más modificaciones que se le hicieron a la plantilla, la estuvimos revisando y no pudimos bajar la carga a menos de 3.4 kilos en los dos pies, entonces este paciente ya es candidato a una cirugía de mínima invasión para corrección del pie. Todos estos años lo estuvimos manejando con plantillas, hasta ahora que ya la línea del tiempo hizo que su pie ya no tuviera protección con plantillas. El último, un masculino de 44 años, joven, 10 años de evolución, tenía 6 meses con un charco de agudo y 2 meses con una úlcera en el sitio de la exostosis plantar. Cuando llegó el paciente, inmovilizamos esa extremidad, manejamos la herida, hospitalizó a las 5 semanas, pero continuó con inmovilización por 3 meses. Vemos la radiografía inicial, cómo está destruido o fracturado el tarso. En la radiografía de control vemos cómo está ya la fase de remodelación y cómo tiene una exostosis ahí, una de las cuñas a nivel plantar. Le realizamos su barometría y encontramos que el pie izquierdo está cargando 4.4 kilos en el sitio de la exostosis, en la mecedora. Y eso está haciendo que el balancín haga inestable su marcha y le esté cargando bastante peso al otro pie, que son 4.6 kilos. Vemos el pico de contacto muy alto en el pie derecho, pero el tiempo de contacto o de carga en el pie izquierdo es bastante. Entonces este paciente se decidió, por su edad, por la inestabilidad de la marcha, a hacer una cirugía de mínima invasión para reducir o retirar esa exostosis del pie izquierdo. Y dentro de nuestras conclusiones, pues el periodo de pie de remisión es una etapa importante y difícil, porque los pacientes tienen unas deformidades muy severas y aparte tenemos que trabajar bastante con la educación del paciente y también es básica en el salvamento de la extremidad. La baropodometría es una herramienta necesaria en este módulo de pie en remisión. Nos ayuda o nos apoya en el diagnóstico para la prescripción terapéutica de la rehabilitación física. Es muy importante para identificar los puntos de descarga a nivel de la plantilla. Y la validación de la plantilla en forma objetiva es un pilar elemental para evitar la reulceración en estos pacientes. Y pues muchas gracias. Esta es nuestra clínica. Estamos ubicados en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, en México. Es donde es originario el cura Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, y también del tequila Corralejo, que seguramente todos conocen. Muchas gracias.